Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos de México y de Iberoamérica, y por qué no decir mis hermanos del mundo. Les habla su hermano Flavio Rosario desde la República Dominicana, y quiero agradecer a mi hermano Rey Martínez esta hermosa invitación para participar en este gran congreso titulado Logrando un servicio de excelencia. Tremendo tema. Yo por mi parte interpreté como servicio, no simplemente un culto de adoración, sino más bien esa manera de ministrar, de servir a la gente para la gloria del Señor. Así que, hablando de la palabra excelencia, la encontramos que viene del vocablo jupereco, y jupereco se traduce como sobrepasar en altura, excelencia, siempre denotando preeminencia. Por eso esa palabra encaja muy bien en el marco del reino de Dios, en el marco de la persona de la Trinidad. Excelencia. Y para que podamos ministrar a las personas con excelencia, debemos hacerlo de la manera que Jesús lo hizo. Debemos mirar a las personas como Jesús la vio. Claro está, posiblemente nosotros humanamente hablando, nunca lograremos esa altura, nunca lograremos encajar al 100% con esa palabra excelente o excelencia. Sin embargo, puede ser hallada nuestra administración de una manera excelente de parte de Dios si lo hacemos con la mejor intencionalidad, tanto para agradar a Dios como para servir a la gente. Vaya conmigo a Mateo capítulo 22 y el verso 35 al 40. Allí relata donde un fariseo, intérprete de la ley, le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Los fariseos siempre andan por ahí. Ellos quieren ser supuestamente de lo más alto, de lo mejor, de lo más excelente. Solo que, como usted comprenderá, mucha espuma y poco chocolate. Esa palabra excelente no encaja donde hay hipocresía. Entonces Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y le dijo en el 38, este es el primero y gran mandamiento. Me imagino que Jesús, y aquí parafraseo, le dijo: esto tú lo conoces porque la Torá te los ha enseñado. Ahora aquí sigo parafraseando. Hay un mandamiento que tú no lo conoces, no me has preguntado por él, posiblemente no te interesa, pero yo quiero que tú lo sepas. Y es el segundo, que es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dicen: en estos dos mandamientos encontramos la ley y los profetas.
Bendito sea el Señor. Allí está encerrado todo, tanto la ley, los profetas y, por qué no decir, la gracia. Así que, como sabemos, Jesús comía con los fariseos, comía con las personas. Y dice Lucas capítulo 7 que uno de los fariseos invitó a Jesús a comer con él en casa. Y dice la palabra que mientras Jesús estaba sentado a la mesa, una mujer de la ciudad que era pecadora, de pronto se encontró a los pies de Jesús ungiéndolo con un frasco de perfume. No sabemos de qué manera esta mujer se le escapó a los porteros, a la guardia que había en la casa del fariseo, a los vigilantes, a la seguridad. Pero como era un asunto de Dios, no me cabe la menor duda, tenía que ser. Y dice la Escritura que cuando el fariseo ve la mujer en los pies de Jesús, dice, él se dice para sí, si este hombre fuera de Dios, ahora me doy cuenta, aquí parafraseo, ahora me doy cuenta que este hombre no viene de Dios. Porque si él fuera de Dios, él sabría qué tipo de mujer está a su pie. ¿Qué clase de mujer es la que está a sus pies? Que es pecadora. No solo porque era pecadora, no debía estar a los pies de Jesús, según el fariseo, sino porque era mujer. No era cultura en ese contexto en que Jesús ministró que una mujer, a menos que fuera su esposa, podía tener el acercamiento que esta mujer alcanzó, logró con Jesús. Así que si Jesús hubiese sido un fariseo, era el primero que iba a retraer sus pies e iba a empujar a la mujer con las manos para que ésta no se le acercara al modo que se le acercó esta mujer. Alabado sea el Señor, y usted conoce la historia. Así que el fariseo, pensando, dice, si este hombre fuera de Dios, él no iba a aceptar tal cosa. Y para sorpresa de él, Jesús le dice, Simón, debo preguntarte una cosa. Dime, Señor, dice él. Me imagino que él pensó que Jesús le iba a hablar sobre el sabor de la comida, lo bueno que estaba el vino, si es que hubo vino en la cena, lo hermoso de la casa, lo hermoso de las cortinas de la casa, la excelencia que había en la casa del fariseo. Me imagino que él esperaba eso. Pero Jesús le dice, mira, tú estás diciendo en sí que yo no conozco qué tipo de mujer es la que está a los pies postrada. Le digo, yo vine a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies. No me diste beso, no me diste abrazo. Ojo, que estaba supuesto a hacerlo porque era costumbre en esa cultura. ¿Por qué no lo hizo? Porque no está invitando a Jesús pensando en su excelencia, en el servicio, ni por la reputación que él tiene. Está invitando a Jesús como quien dice para acercarme más a él, poder ver sus modales, para yo estar más convencido de que este hombre no viene de Dios. Entonces Jesús le dice, sin embargo, esta mujer que tú dices que es pecadora, ella no solamente está lavando mis pies, no está lavando mis pies con agua, lo está lavando con perfume y lo está secando no con una toalla, con su cabello. Yo me imagino la cara del fariseo. A veces pienso, alabado sea el Señor, que nosotros ministramos, que mucha gente ministra, que los evangélicos de hoy, que la iglesia de hoy
Y cuando hablo de la iglesia, no solamente estoy hablando de la iglesia en México o en la República Dominicana, de Dios de la profecía, póngale, sino del pueblo de Dios como un todo, todos los que han nacido de nuevo. Ministramos más a la gente como los fariseos que como lo ministró Jesús. Bueno, la idea de esta plática, de esta enseñanza es que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios que ministramos y que debemos hacerlo con excelencia, comprendamos que si bien es cierto el Evangelio nos habla de ministrar a la gente en términos espirituales, también es cierto que nos habla de ministrar a la gente integralmente, es decir, en todo el sentido de la palabra. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 14, verso 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Bendito sea el Señor. Cuando anochecía, dice el verso 15, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es difícil. Aunque usted no lo crea y ahora nosotros con mucho respeto, posiblemente ya conociendo quién es Jesús, Él no solamente vino y habitó entre nosotros y podemos decir, como dijo Juan, vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y eso lo sabemos por los escritos y por la fe, sino que también conocemos por los escritos que Él resucitó y que caminó con su pueblo, con su iglesia, 40 días y 40 noches. Así que posiblemente con un poco más de respeto nos dirigimos a Jesús. Pero estos discípulos que apenas estaban comenzando y que no tenían del todo la certeza de que este era el Mesías, que este era el enviado, que este era aquel que había dicho el profeta Isaías cuando dijo, un niño nos he nacido, hijo nos he dado, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ellos no sabían del todo eso. De hecho, había algunos entre ellos que un tal Judas que era ladrón, dice la Escritura. Había otro que era incrédulo, un tal Tomás que dijo, bueno, si es verdad que Él viene a nosotros, yo tengo que meter mi mano, tengo que meter mi dedo en sus heridas para yo ver que realmente Él es. Así que usted sabe, así era. Y así trataban a Jesús. Nosotros leemos esto de la mejor manera. El lugar es difícil, despídelo para que vayan y compren de comer. Posiblemente ya ellos habían dicho, este hombre cuando comienza a predicar no se detiene, este hombre no se da cuenta dónde está la gente, este hombre no se da cuenta que tienen hambre, y posiblemente alguno de ellos se llegó y le dijo, maestro, no, se te ha olvidado o no recuerda que esta gente no tienen de comer. Entonces Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse. ¿Cómo? No tienen necesidad de irse. Darle vosotros de comer. Y usted conoce la historia. Un joven que andaba con unos pececillos y unos pescaditos, era lo único que había en el tumulto, lo trajeron a Jesús y gloria al Señor, le ministró con excelencia. Bendito sea el Señor. Lucas escribe de él en el capítulo 10 y el verso 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios era con él. Me gusta esa escritura. Es importante saber que no solamente tenemos compromiso con Dios para ministrar con excelencia,
sino que esa responsabilidad, ese atributo, ese empoderamiento que hubo en la persona de Jesús, eso Él lo pasó a la iglesia. Y nosotros somos responsables de ministrarle a las personas con excelencia, de ministrarle a la persona para su liberación en todo el sentido de la palabra, de las tinieblas, de las enfermedades, de los demonios, de los problemas familiares. Me encanta esto porque realmente este es el reto de la iglesia. En Lucas, el capítulo 9, dice la Escritura que llamó a sus discípulos y le dio autoridad, le dio poder y autoridad sobre los demonios, para que sanaran los enfermos, para que resucitaran muertos. Y esa es la función de la iglesia hoy. Alabado sea el Señor. Ahora, cabe destacar que para ministrar con excelencia, nosotros no solamente debemos pensar en los aspectos espirituales, que es en lo que tradicionalmente hemos estado acostumbrados a ministrar a la gente. Nosotros en muchas ocasiones fuimos prontos a ministrar a la gente en los aspectos espirituales, pero aún teniendo la posibilidad de suplirle a la gente ciertas necesidades en materia económica, en materia de alimentación, en materia de salud, de medicina, etcétera, no lo hicimos. Nos parecía que eso no era responsabilidad nuestra, sino de los gobiernos. Pero andando el tiempo nos hemos dado cuenta, y gracias a Dios por ese ministerio que Dios nos ha revelado, llamado Ministerio de Bien Social. Hoy, desde las oficinas internacionales, Ministerio de Servicio, nos damos cuenta que Jesús ministró a las personas, tanto en los aspectos espirituales como en los aspectos físicos, en los aspectos psicológicos, emocionales, etcétera. Y que para ministrar a las personas con excelencia debemos hacerlo bien, para la gloria de Dios, integralmente. Ahora, esto no tuvo su origen en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en las leyes humanitarias que Dios le dio a Israel, Él manifiesta su preocupación. Dios manifiesta su preocupación y establece responsabilidades al pueblo, o más bien a la iglesia, al pueblo de Israel que era en ese entonces. Establece responsabilidades en favor de los menesterosos, de los extranjeros, de las viudas, de los huérfanos. Bendito sea el Señor. Y Jesús restauró eso. Él fue quien dijo a los pobres, lo tendréis con ustedes. Hay muchas interpretaciones de esa escritura. Algunos piensan que cuando Jesús dijo a los pobres siempre lo tendréis, porque hay versiones que así nos hablan. Creo que Reina Valera dice a los pobres los tendréis con vosotros, y esto lo dice básicamente allí donde Judas protesta por el perfume que ha vaciado esta mujer a los pies de Jesús, diciendo: este es un gran desperdicio, esto debió venderse por tantos denarios y darle de comer a los pobres. La Escritura textualmente habla de que Él no dijo eso porque tuviera compasión de los pobres, sino porque era ladrón. Así que Jesús allí dice: déjala, a los pobres los tendréis con ustedes. Muchas interpretaciones dan a entender que eso significa que siempre va a haber pobre, pero estudiosos descubren que Jesús lo que quería decirle era: lo tendréis con ustedes, ayúdenlo, bendíganlo, acérquense de ellos. Y Jesús lo mostró con hechos, no solamente con palabras. Él se acercó a los pobres, Él se acercó a la viuda, Él se acercó a los niños, Él dignificó a la mujer. Él declaró
que los niños era el reino de Dios. Así que citando sobre los pobres en Deuteronomio capítulo 10, el verso 17 nos dice: porque Jehová, nuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Eso se llama excelencia. Eso se llama servicio con excelencia. El verso 18 dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero. Ay, 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 los extranjeros. Bendito sea el Señor. Hay mucha tela por cortar ahí. Podríamos ocupar todo un capítulo para hablar del trato a los extranjeros. No solamente los mexicanos que están en Estados Unidos, pero posiblemente los nicaragüenses que están en México, los haitianos que están en la República Dominicana, mi nación, los nicaragüenses que están en Costa Rica, posiblemente también los ticos que están en Europa. Hay los extranjeros, bendito sea el Señor. Podríamos hablar ampliamente de eso. Dice, el verso concluye diciendo, dándole pan y vestido. Y dice más Deuteronomio, el verso 7 del capítulo 15, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de las ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerá tu corazón, ni retraerá tu mano contra el huérfano, contra tu hermano pobre. Sí, muchas veces estamos listos y servimos supuestamente con excelencia, trazando un buen sermón para predicarle a la gente con una interpretación correcta, con una buena exégesis. Y qué bonito cuando se mueve el Espíritu Santo aún en nuestro servicio. Pero Dios nos dejó de un lado que si esto es cierto, también es cierto que darle de comer a un niño, darle de comer a la viuda, extender tu mano al menesteroso, eso también es de Dios. El versículo 15 del capítulo que estamos leyendo dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirá tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Bendito sea el Señor. Cuando ciegue, dice el verso 19, ciegue tu mies en tu campo y olvide algunas gavillas en el campo, no volverá para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tu mano. Debemos recordar a Ruth, la moabita, aquella mujer que viajó con Noemí, su nuera, de los campos de Moab a Belén. Ella entró a la vendimia, ella entró a recoger las gavillas al campo de Boaz. Y podemos recordar la historia como el propio Boaz mandó que se tomara en cuenta a esa muchacha que había estado en el campo. Bendito sea el Señor. Para ministrar la palabra de Dios con excelencia, no se nos pueden escapar los detalles, no solamente los aspectos espirituales en el templo, pero el detalle de ir a visitar a un enfermo, a orar con ellos, a ungirlo con aceite, como manda la Escritura, a darle de comer al menesteroso. Muchas veces las personas en la calle, bendito sea el Señor, nos hacen peticiones y casi siempre lo primero que nos viene
a la mente que puede ser un farsante, que puede ser un engañador, pero la Biblia sigue diciendo, al que te pide dale, el que quiere tomar de ti prestado, no le rehúse. Así que la Biblia es clara y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y muchos de nosotros caemos allí y no hacemos el trabajo con excelencia en términos de servir a las personas en los aspectos físicos, económicos y necesidades diversas que tiene la gente. Pero Dios contempla eso. Cuando sacuda tu olivo, dice el verso 20 del mismo capítulo que estamos estudiando, Deuteronomio capítulo 15. Cuando sacuda tu olivo, no sacudirá, no meneará, digamos así, las ramas que haya dejado tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Deja algunos ahí de los que cayeron y de los que están en las ramas para las personas menesterosas, para las viudas que no tenían nada. Bendito sea el Señor, y que muchas veces nosotros creemos que es satisfactorio para Dios el que le demos el mensaje de la palabra de Dios. Sí, eso es mi modo, eso es lo primero, pero debemos también, para poder servir con excelencia, bendecirlo con nuestras ayudas. Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 23, el verso 14, hace mención de algo muy importante. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, así le llama Jesús. Punto. Porque devoráis la casa de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué significaba devorar la casa de la viuda? Dice que él también en una ocasión, según Lucas 21, fue y se puso cerca de la alcancía o de el arca donde echaban las ofrendas y miró a aquellos que traían quizás buenas cantidades y se acercó una viuda pobre. Hay viudas que no solamente son viudas, sino que en su porte se ve que son pobres. Eso la observó y dice que de cierto esta viuda muy pobre, dice la Escritura, dio más que todo. Eso le asombró a los hipócritas, le asombró a los fariseos que estaban allí, que él dijera que esa mujer, que al rato algunos se retiró un poquito de ella hasta que ella pasara y llevara la ofrenda, dio más que todo. Eso le digo porque ustedes han dado de lo que les sobra, más esta pobre viuda ha dado de lo que todo lo que tenía. ¿Qué significa devorar la casa de la viuda? Tornemos al texto. Devorar la casa de la viuda implicaba e implica aún todavía. Hay personas, líderes, pastores, obispos, reverendos, apóstoles, que llegan a la casa de una mujer pobre o una persona pobre, una familia pobre, que muchas veces tienen la intención sana de darnos a nosotros aún el único pollito que tienen, la única ofrendita que tienen, lo poco que ellos tienen. Ellos quieren agradar a Dios, ellos quieren agradarnos a nosotros. ¿Sabe? Y hay gente que dice, no, soy el siervo de Dios, soy merecedor de eso, y es mejor que la viuda lo haga o la familia pobre lo haga para que sean bendecidos. Déjame decirte que Dios no tiene que permitir que alguien te dé lo único que tiene para comer hoy, para Él bendecir a la gente. Ese es el pensamiento
de muchas de las personas que abrigan la teología de la prosperidad. Eso es un buen pensamiento, eso es un buen dicho en la teología de la prosperidad, que la gente dé lo que tiene al siervo de Dios para que Dios entonces lo bendiga. Hermano, dicen algunos, hermano, déjala porque esa es la manera como Dios la va a bendecir. No. Dios no tiene que, de la manera que Dios va a bendecir, no tiene necesariamente que ser que ella se desprenda de lo poquito que tiene para darte a ti que tiene más que ella. Cuando los fariseos eran lo que debían darle a aquella pobre viuda, le imponían para que ella diera para la construcción del templo y para las diversas necesidades que supuestamente existían. Eso se llama o fue considerado como devorar la casa de la viuda. Yo pienso que donde hay personas que tienen menos que yo, lo que ellos mejor necesitan es que yo les dé, no es que ellos me den a mí para que Dios pueda bendecirlo. Dios no tendrá su mano atada por el hecho de que ellos no me den el poco que ellos tienen. Ellos tienen que acudir a una super fe que a veces yo no la tengo para darme lo que tienen para que Dios pueda bendecirlo. Para ministrar con excelencia debemos tomar en consideración todo ese tipo de cosas. Bendito sea el Señor, como lo vio Santiago en el capítulo 2 y el verso 15. Dice, supongamos, dice Santiago, él hace una comparación. Supongamos que a un hermano o a una hermana le falta la ropa y la comida necesaria para el día, dice Santiago. Si uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿qué les sirve? ¿De qué les sirve? Dice Santiago. ¿De qué les sirve que usted le diga que le vaya bien, que usted aún ore por ello? Bendito sea el Señor. Que usted le diga, Dios te va a bendecir, Dios está en control, Él está en su lugar. Bendito sea el Señor. ¿De qué le sirve? Dice Santiago. En cambio, él dice, alabado sea el Señor, que podemos ayudar, podemos darle. Y sí, eso es cierto. La persona creen mejor en Dios, ven a Dios más cerca de ellos. De hecho, nosotros también vemos a Dios más cerca de nosotros cuando Él nos lleva a un lugar y nos da donde podemos suplir la necesidad de alguien. La Escritura es clara y dice, dando es como recibimos. Me he ido, podría decirme que quizá estaba esperando algo más extraordinario de parte de, o mejor dicho, de mí, pero yo quise irme a tocar esta parte porque esta es una parte muchas veces olvidada en el círculo de los cristianos, de los evangélicos, del liderazgo de las iglesias locales. Estamos prontos a servirle a la gente en términos espirituales, imponer las manos sobre ellos, orar por ellos, bendito sea el Señor, ungirlos con aceite, encomendarlos a Dios, Dios te bendiga, Dios está en control, Él te va a bendecir, pero muchas veces dejamos de hacer estas cosas que son tan importantes y son tan excelentes, o mejor dicho, es un servicio tan excelente que agrada a Dios. De hecho, creo que es el propio Santiago que dice el culto racional. Dice, el culto racional es
atender a las viudas en sus necesidades, velar por el huérfano, darle de comer. Dice que es un culto racional. Bendito sea el Señor. Eso es un culto, es un servicio que a Dios le agrada. Bendito sea el Todopoderoso. Ya es hora que la iglesia se entienda, la iglesia tome esto en su mano para que se inserte en las comunidades, en los barrios marginados de nuestras ciudades, conociendo y ayudando, reconociendo. Hay que reconocer y ayudar a esas personas marginadas, a esas personas olvidadas, a esas personas que a veces los gobiernos no pasan por allí. Somos de los que creemos que cuando a las personas se les mete el agua en la casa, cuando se les quema su casa, cuando tienen problemas familiares, es la iglesia la que tiene que llegar primero. No son los bomberos, bendito sea el Señor. Es la iglesia de la comunidad. Muchas veces los bomberos están en otras comunidades, pero la iglesia está en la comunidad. Es la iglesia la que tiene que llegar primero a ese lugar donde se incendió esa casa. Es la iglesia que tiene que llegar primero donde ese niño se perdió. Es la iglesia que tiene que llegar primero. Es la iglesia la que tiene que hacerse sentir primero donde hay necesidades, no solamente en aspectos espirituales, pero en aspectos físicos, en aspectos económicos. Sin dejar de lado, por supuesto, los principios del Evangelio para que el nombre del Señor sea glorificado. Bendito sea Dios. Sirviendo con excelencia es el tema. Quiero decirle que eso es un tema que todos debemos anhelar. Pablo dice que el que sobreedifica, mire bien cómo lo hace. Que nuestra sobreedificación debe ser buena, porque el fuego va a ser la prueba. Recordemos la palabra de Jesús. Bendito sea el Señor. Bien, buen siervo, entra al gozo de tu Señor, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve desnudo, me vestiste. Tuve en la cárcel, me visitaste. Tuve enfermo y fuiste a verme. Y dice que les preguntarán, ¿cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos en el hospital? ¿Cuándo te vimos hambriento? Y él le dirá, cuando lo hiciste por esto, uno de mis hermanos más pequeños, también por mí lo hiciste. Gracias, sirviendo con excelencia. Para servir con excelencia, bendito sea el Señor, como esta palabra servicio implica ministrar, o más que ministrar a las personas, no a los árboles, a las estrellas, no a las aves. Sí, podemos cuidar la naturaleza y de hecho lo hacemos, debemos cuidar los animales y lo hacemos, pero esta palabra implica servir bien, servir con altura a las personas. Debemos incluir esta parte que es tan importante, no solamente para las personas a quienes servimos, sino glorifica a Dios cuando hacemos el bien. No os canséis de hacer bien, dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios me lo bendiga, Dios lo guarde, mis hermanos de México y de Iberoamérica. Nos vemos pronto. Gracias.